Gracias. Vea, lo peor que puede hacer uno cuando uno tiene una herida emocional es tragarse ese dolor. Eso es lo peor que puede hacer uno como ser humano. ¿Por qué? Porque precisamente hay que aceptar esa herida, hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y para hablar de este tema nos acompaña precisamente la psicóloga Ani Araya, quien vino desde La Fortuna de San Carlos. Ani, bienvenida, cuénteme, ¿cómo hizo para venir acá? No, pues te comentaba que me vine desde anoche para evitar un poco las presas, pero no, un placer, encantada de poder estar acá compartiendo con todos ustedes y bueno, espero que este tema sea de bastante provecho para los que lo vean. Hablamos de la parte emocional, ¿verdad? ¿Cómo hacemos cuando atravesamos esos momentos difíciles, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿de qué depende que una experiencia dolorosa se convierta en una herida que realmente nos marque? Ahí es muy importante y yo creo que todos necesitamos saber esa diferencia, que el problema no está en el dolor, sino lo que el dolor nos hace interpretar acerca de nosotros mismos, tal vez de las demás personas o inclusive de Dios. Yo te comentaba que el enfoque en el que yo trabajo integra la fe también. Entonces es súper importante que nosotros aprendamos no solo a poner el enfoque en la emoción, porque el dolor en sí no es lo que destruye a la persona, sí o no que todas las emociones son necesarias, ¿verdad? Yo creo que eso lo hemos escuchado, aunque no todas son placenteras de sentir, todas son necesarias, todas tienen una función que vienen a formar en nosotros algo, pero lo que verdaderamente va a marcar es que esa experiencia me marque cómo yo voy a interpretar de ahí en adelante las diferentes situaciones. Por ejemplo, tú decías una pérdida, que entonces ya yo empiece a vivir con temor a perder el trabajo, a perder otro ser querido, y entonces vivo desde el temor, o en un abandono, empiezo a sentir y a creer de mí misma tal vez que no soy lo suficientemente valiosa, y de ahí en adelante empiezo a vivir como si no tuviera el valor necesario, y así me relaciono con los demás, y así me identifico en mi relación con Dios, y entonces no puedo tener relaciones saludables. Eso es lo que verdaderamente viene a marcar lo que empezamos a creer acerca de nosotros mismos desde el dolor. Eso es lo que marca. Ani, hay una canción que dice, ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra. Bueno, ¿cómo sabe usted precisamente, verdad, de que algo realmente está superado? Porque yo puedo decir eso, pero tal vez tengo esa emoción ahí. ¿Cómo hago para identificar eso y sanar? Sí, a veces creemos que ya no duele porque ya no estoy llorando todos los días como al inicio de la ruptura, ¿verdad? Ahora que usted toca la canción, o porque ya no pienso en eso constantemente, porque ya la situación no está fresca, entonces digo, no, ya yo lo superé. Pero es importante, y yo creo que más que identificar señales, hay como una sola señal en la que yo tengo que ponerme ahí vivillo y darme cuenta de que todavía hay una herida que está dominando mis reacciones. Y justamente es eso, cuando yo permito que una herida forme parte de mi identidad. ¿Cómo así? Sí, porque entonces reacciono por todo. Soy una persona que estoy siempre detonando, enojada, o por lo contrario, soy una persona muy apática, que ya no siento, que levanto barreras emocionales, no me relaciono bien con otras personas. Entonces permito que esa herida que viví en algún momento venga a formar parte de mi identidad porque le estoy permitiendo que sea la que reaccione en las diferentes áreas de mi vida. Y ahí es donde me doy cuenta de que no he sanado realmente, de que no lo he superado. Ani, cuando una persona logra reconocer que le dolió sin justificarlo ni esconderlo, ¿qué transforma ese acto de aceptación, ¿verdad?, en el proceso de sanar? Muy bueno, es súper importante. Creo que todos en algún punto es necesario que para sanar, que para hacer un cambio, demos ese primer paso de aceptar. Aceptar y reconocer que tenemos una herida, aceptar y reconocer que algo no anda bien. Y aceptar y reconocer eso también me lleva a darme cuenta de que yo soy vulnerable, de que no lo puedo tener todo resuelto, y eso me lleva entonces a buscar ayuda, a darme cuenta que yo no puedo sola, que no puedo solo, que necesito ayuda. En las consultas con los clientes que atiendo, cuando integramos la fe, profundizamos un poquito más en esta idea y nos damos cuenta de la necesidad que hay de establecer mi identidad en bases firmes, en bases concretas, en valores concretos, en que a mí las situaciones externas no vengan a desestabilizar mi identidad, sino que entonces me doy cuenta que yo necesito saber de mí mi verdadera identidad, no lo que las experiencias dicen que soy. Por ejemplo, en un abandono, como lo mencionaba anteriormente, esa experiencia puede decir que yo no soy valiosa, pero esa no es la verdad acerca de mí, no es la verdad que yo necesito aceptar acerca de mí, porque a veces formamos la identidad de lo que otros dicen que somos y
adopto eso como una creencia propia. Tal vez hablan de nuestra apariencia y adopto eso como una creencia propia. Tal vez hablan de nuestras capacidades, tal vez aquellos que recibieron palabras muy duras, como es que usted de verdad no nació para ser nadie en la vida, ¿verdad? Del corredor no va a pasar, de verdad, todas esas frases muy difíciles, y adoptamos eso como una creencia propia. Entonces, darme cuenta de lo vulnerable que soy me ayuda a aceptar que necesito ayuda y que necesito poner bases firmes en mi identidad. ¿Y qué más que Jesucristo, que viene a hablarnos de quién somos nosotros realmente? En la Escritura podemos encontrar de nuestra verdad, de quiénes somos llamados a ser, de que somos amados, de que a pesar de nuestros errores, ¿verdad?, nosotros estamos llamados a seguir adelante, a ser guiados, a superar las cosas. Esa es nuestra identidad que viene a ser formada a través de esos valores concretos. Ani, precisamente estamos en este momento en nuestras redes sociales, en Facebook, y nos está poniendo doña Sandra: un saludo, vieras que yo lloro mucho. ¿Qué puede ser esa señal? Bueno, doña Sandra, un gusto, gracias por esa pregunta. Hay algo en el temperamento de las personas que tiene que ver con la parte de sensibilidad. No todos tenemos el mismo nivel de sensibilidad. Algunos sentimos más intensamente que otros. Entonces, por ahí, ¿verdad?, poder estudiarse esa parte del temperamento. Pero también es importante, como te decía, reconocer si estás constantemente pensando acerca de ti cosas que no son la verdad de lo que tú realmente eres. Por ejemplo, si has dejado o permitido que experiencias dolorosas, heridas, lo que otros han dicho de ti, constantemente te esté repitiendo ahí como un disco rayado en la cabeza, frases tristes, cosas que te duelen, y entonces continuamente vas a andar muy sensible y anuente a que cualquier cosita, ¿verdad?, te ponga propensa a sentirte triste y por ende llorar, ¿verdad? Porque lloramos con muchas emociones, la tristeza, el dolor, la vergüenza, pero es importante hacerse ese estudio. Desde la psicología sabemos y reconocemos que es muy importante el autoconocimiento. Es el principio para sanar también, empezar a conocer por qué yo soy así, qué parte de mí aún está herida, cuáles son mis habilidades, cuáles son aquellas cosas, mis debilidades también, que debo de ir superando y mejorando. Ani, vea lo que nos pone en este momento, por ejemplo, Camilo. Dice que él ha pasado triste, deprimido, desde que tuvo un accidente de tránsito. Entonces eso le generó como un mal momento, ¿verdad? Y esa tristeza y demás lo ha llevado inclusive a lastimarse a sí mismo. Wow. Sí, bueno, Camilo, lamento mucho escuchar eso que viviste. Es importante buscar ayuda, como lo decía anteriormente, porque con las situaciones traumáticas pasa algo que le podríamos decir que es como que la amígdala fue secuestrada. La amígdala es ese órgano que produce las hormonas que nos hacen sentir dolor, ¿verdad?, ansiedad. Entonces, desde ahí se generan emociones muy intensas, y cuando vivimos emociones muy intensas es como que la amígdala quedó secuestrada ahí, en esa emoción, y entonces podemos vivir esas emociones continuamente, todos los días, en una constante. Por eso es muy necesario ver todas las partes del ser humano, tanto la parte física como el alma y también la espiritual. Es importante abrirse, hablar de eso, poder estudiar qué es lo que todavía repite mucho en tu cabeza y qué creíste a partir de ese accidente que aún hoy repercute en cómo te sientes. Sí. Ani, vea, por ejemplo, el tema es un tema que precisamente activa a la gente. Vea lo que nos dice Lau: mi madre murió hace 3 años y aún no puedo hablar sobre ella porque lloro. Creo que, Lau, a veces a las personas no nos han enseñado a expresar nuestras emociones. No nos han enseñado a que está bien expresar las emociones. Y a veces tenemos miedo. Pero ¿sabes qué? El miedo de sentir es porque no tenemos confianza. El miedo nos habla de una falta de confianza, y una falta de confianza a veces en nosotros mismos, porque sentimos que no tenemos los recursos ni las habilidades para afrontar esas situaciones. Sentimos que no estamos capacitados y no sabemos si vamos a ser capaces de afrontar esa situación. Pero esa falta de confianza se trabaja estableciendo esos valores concretos en mi vida, reconociendo que yo no soy lo que las situaciones dictan que soy, que no soy lo que otros dictan que yo soy lo que Jesucristo dice que yo soy. Y eso puede ayudarme a afrontar y fortalecer todas nuestras vidas. Ani, nos pregunta Xioma, ¿cómo se hace cuando una persona que uno está conociendo le provoca tanta incomodidad?
Bueno, ahí yo siempre le digo a los pacientes en consulta que a veces es como un espejo, ¿verdad? Esa otra persona. Si me produce incomodidad, debo de ver qué está reflejando de mí en esa persona. O sea, ¿será que me siento amenazada? ¿Será que, por ejemplo, a veces digo, uy, no, esa persona no me cae muy bien? Pero ¿será que es que la forma en la que ella se mueve, reacciona, habla, la manera de comportarse, me está recordando a mí a otra persona, me está recordando una situación que viví o me está reforzando a mí una creencia sin querer, ¿verdad? La persona lo hace, pero me está reforzando a mí una creencia de que, mira, tal vez alguien que es muy capaz o estudiado en comparación con otra persona que tal vez no ha tenido esas oportunidades, de repente esa persona dice, no me cae muy bien, no me simpatiza, pero lo que se está sintiendo es amenazado por los estudios de esa otra persona porque le refuerza esa creencia mental de que ella no es lo suficientemente valiosa. Entonces es importante poder ver a las otras personas cuando me incomodan como un reflejo de que algo no anda bien en mí, de que hay creencias que estoy teniendo autodestructivas o disfuncionales de mí. Vean, y le agradecemos muchísimo por estos minutos, por haber venido desde la Fortuna de San Carlos a hablar sobre este tema. Muy agradecidos, muchísimas gracias. Pero le dejo una tareita. Vean, es que tenemos bastantes preguntas en Facebook. ¿Usted cree que se pueda meter un segundito? Claro que sí, será un placer, sí. Bueno, muchísimas